Hoy, 21 de diciembre, damos comienzo, soy Jaime Gutiérrez Casas, y damos comienzo a nuestro Diálogo por México número 31, Diálogo por México desde casa número 31. Y como lo dije, hoy tenemos alguien muy querido para nosotros, alguien que es un gran comunicador, de los mejores comunicadores que hay en México. No voy a decir que el mejor porque voy a ofender a alguno de los que esté por ahí viendo luego en el YouTube los programas, pero al querido Memo Vázquez Handal, con una gran experiencia en medios, estuvo con Eduardo Ruiz Gili. Después ya estuvo él por su lado en Efecto TV, en Zona Pública, lunes a viernes, como lo dije, y hoy pues es uno de los grandes comunicadores en una de las mejores cadenas que hay, que es Telefórmula. De verdad, si no han tenido la oportunidad de ver los programas, los lunes a las 7 de la noche, después de que dan los temas de salud, hoy se corrió un poco por ese tema de salud, pero todos los sábados a las 7 de la noche, 7:30 hoy por el tema salud, con Guillermo Vázquez Handal. Querido Memo, pues un abrazo para ti, acabas de cumplir 27 años, yo imagino por ahí que le mandamos un gran abrazo a Marta, ¿no? Que muy probablemente nos va a estar viendo ahorita. Y pues bueno, sin más preámbulo, querido Memo, pues te dejamos, ahora sí que cámaras y micrófonos para que nos empieces con la plática, que muy interesante para todos los amigos. Muy probablemente lo verán quién es Guillermo Vázquez Handal, los que no tengan el gusto. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, Carlos, Jaime, es un verdadero honor recibir esta invitación, poder compartir reflexiones con todo el auditorio de Diálogos por México desde casa. El honrado soy yo. Y además felicitarles porque este ha sido un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo innovador, que además creo que ha llegado para que de lo que suceda con la pandemia. Este ejercicio resulta maravilloso en estos tiempos en los que es tan importante compartir las reflexiones y sobre todo tener también el pulso de lo que opina nuestros amigos, la gente. Estamos entrando a un año muy complicado, que ya platicaremos ahora en la reflexión, y estoy seguro que Diálogos por México desde casa seguirá abonando al debate, a las ideas, a la reflexión, y yo quiero felicitarlos en todo lo que vale por este extraordinario esfuerzo, además de agradecerles muy cumplidamente todos los inmerecidos elogios que me han dedicado. Bien, pues si están de acuerdo, empezamos. Perfecto, Memo. Muchas gracias. Valdría la pena dividirlo en dos. Un breve resumen de lo que pasó en el año, tal vez no cronológico, tal vez no en detalle, pero sí en lo general, para tratar de entender cuáles son las perspectivas del año siguiente. Y naturalmente, pues hay que decir que este año lo marcó por mucho la pandemia. Será además un efecto que durará más tiempo del que ocurrió en este año. Yo creo que es un fenómeno que sin lugar a dudas va a ocupar un lugar en la historia por mucho tiempo. No recordábamos algo así desde hace casi 100 años, independientemente de que luego en las guerras mundiales hay un mayor número de fallecimientos. En esta ocasión yo creo que lo que se dejó muy claro fue cómo esta enfermedad desnudó los sistemas de salud del mundo, la fragilidad que tenemos como sociedad. Hay que decirlo, además, una sociedad engreída, arrogante, no solo me refiero a la nuestra, a la de todo el mundo. Una sociedad que estaba viendo ya hacia el futuro y todavía no tenía las fortalezas suficientes como para estar listas para entender un fenómeno como este, en el que además también hay que decirlo, independientemente de las diversas regiones del mundo, de las ideologías, de las culturas, creo que también desnudó una enorme falta de solidaridad, de madurez y de entendimiento. Carlos comentaba en nuestro programa en Grupo Fórmula la extraordinaria labor de los doctores, las enfermeras. Creo que eso hay que ponerlo aparte, la vocación de servicio que han mostrado, y en contraste cómo en muchos lugares la misma sociedad los rechazaba y los marginaba por estar expuestos a un virus. Pero bueno, naturalmente, aparte del tema de salud, de todas las carencias que ya hemos comentado que se demostraron, más en un sistema de salud como el mexicano, también trajo aparejados dos temas importantísimos, que son el económico y el político. En el tema económico, pues bueno, como sabemos, una falta total y absoluta de empatía del gobierno federal por generar las condiciones para que no se perdieran los empleos, y
creo que más allá de la narrativa, porque esto todos lo conocemos, hay que entender el estilo personal de un gobernante, de un presidente que apuesta por el conflicto para sostener su idea del cambio. Para explicarme un poco mejor y decirlo en palabras coloquiales, al presidente le gusta todos los días medirle el agua a los camotes. Si él toma una decisión y no resulta polémica, y la mayoría podemos estar de acuerdo, me da la impresión que hasta se aburre, y lo digo en términos coloquiales, pero reales. A él lo que le gusta es la confrontación, a él lo que le gusta es estar persiguiendo todas las mañaneras a los diversos sectores a los que engloba y conjunta en un solo grupo, a los que llama conservadores, neoliberales, cuando muchas veces, muchas de las políticas de su gobierno son conservadoras y son neoliberales. No olvidemos que él se forma políticamente en la década de los 70 y que esa reminiscencia la ha traído a Palacio Nacional y que muchas veces para los que tuvimos la oportunidad, pues nos recuerda mucho, mucho el estilo de gobernar del presidente Luis Echeverría. Bajo esta consideración, lo que hay que decir es que al presidente le gusta llevar el conflicto para poder justificar que sí está provocando un cambio y que quienes se quejan o nos quejamos nos sentimos ofendidos o agredidos precisamente porque formamos parte de este grupo conservador y con ello le está diciendo a su electorado, a sus bases, a sus huestes, que hay que decirlo, hoy lo mantienen con un 60 y pico % de aprobación todavía a él, no a su gobierno, pues los hace muy felices porque les está vendiendo esta idea de que sí está transformando y sí está cambiando las cosas. Cuando en otro sentido lo que tendríamos que ver que lo que ha cambiado, por ejemplo, en la forma de administrar el gobierno, es desmantelar todas las secretarías, todas las instituciones, no solo por esta parte de los despidos que él justifica con la autoridad, sino que toda la gente que llevaba años haciendo un servicio profesional de carrera en el gobierno federal y no necesariamente miembros de ningún partido o con una aspiración política, me refiero a áreas administrativas, áreas técnicas, áreas donde saber sí cuenta y sí importa. Hoy nos hemos quedado sin ellos y independientemente de las carencias que representan a veces que no tengan los funcionarios ni papel para sacar copias, tenemos un gobierno de gente totalmente inexperta, incapaz, ideologizada, y pues para muestra el último botón, el nombramiento de la señora Delfina como secretaria de Educación, cuando, pues como querramos verlo, en este país, por ese ministerio han pasado enormes personajes, y la verdad es que creo que este nombramiento obedece más a un carácter político electoral de amiguismo y de coyuntura que a un verdadero interés por resolver los temas educativos de este país, que además con la pandemia necesariamente tendrán que tener una mayor atención ante el hecho de que las clases pues no podrán ser presenciales, habrá que innovar, habrá que buscar no solo el apoyo de la tecnología, sino una administración muy correcta y personalmente ojalá me equivoque, creo que la señora Delfina no está preparada ni tiene la altura para ocupar ese cargo. Seguimos hablando de esta parte económica y política porque además se entremezclan, porque además también hemos sido testigos permanentes de esta confrontación con los grupos empresariales, con el Consejo Coordinador Empresarial en particular, que además pues yo los veía muy empáticos a ellos al principio con el presidente, hasta que bueno, pues esto tuvo que reventar porque por ahí está el tema de la iniciativa que aunque está parada de reforma a la ley orgánica del Banco de México, la del outsourcing, la falta de certeza para las inversiones privadas, lo que sucedió en la cervecería en Baja California, nos ponen en una coyuntura que independientemente del tipo de cambio, independientemente del cierre de empresas y la pérdida de empleos, pues hoy nos pone en el mundo como un lugar muy poco seguro para invertir. Y pues yo siempre he partido de la base que la cuarta transformación es muy buena para gastar el dinero, pero no tienen la menor idea de cómo generarlo. Porque el gobierno no es el encargado ni el responsable de generar ni la economía ni los empleos, son los empresarios. Y la obligación primigenia es darles las condiciones, más aún en épocas de crisis, para fomentar, en este caso, que no se perdieran empleos, ya ni siquiera hablemos de obtenerlos.
Y el daño que hemos sufrido, nada más quiero recordar un hecho, antes de que empezara la pandemia ya estábamos en crecimiento cero. O sea, eso no podría ser un pretexto del gobierno para decir que las cosas iban bien y que se agravaron por la situación de salud. Pero evidentemente con la llegada de la pandemia, pues estamos hablando de la pérdida de varios millones de empleos, tanto formales como informales, que para recuperarlos hay quienes estiman que nos pueden llevar varios años, incluso hasta una década. Y en términos de crecimiento, pues bueno, vamos a cerrar con 2 dígitos de déficit. La mejor perspectiva es que de ellos solamente podremos recuperar 2 o 3 puntos en el mejor de los casos, por lo cual el año siguiente también estaremos en números negativos de alrededor de 6, 7 puntos porcentuales. Bajo esta coyuntura no podemos dejar de lado, porque creo que ahí está el meollo de todo el asunto, que el 2021 es un año eminentemente electoral. Vamos a disputar, o se van a disputar, las 300 diputaciones federales de mayoría y 15 gobernaturas, 30 congresos estatales y un número importante de presidencias municipales. Y aunque yo siempre he sido de la opinión de que las elecciones son regionales y se definen en cada lugar por el interés que los habitantes tienen de su autoridad inmediata, no podemos dejar de lado que esta va a ser una elección de Estado. Y que de alguna manera, por ejemplo, desaparecer los fondos, que ese fue un tema que se me pasó en este recuento que hacíamos, desaparecer todos los fideicomisos, todos los fondos, solamente quiere decir que ese dinero se va a aplicar en programas sociales para justificar y por lo menos para explicar a dónde se fue el dinero. Mucho de ese dinero se va a ir por debajo de la cañería a promover el voto, a comprar el voto, a dar las dádivas famosas que siempre se dan en elecciones y que así como lo hacía el PRI y como lo hizo el PAN en su momento, ahora lo va a hacer Morena, aunque ellos siempre dijeron que iban a ser diferentes. No, yo creo que no son diferentes, son peores. Va a ser una elección de Estado en lo que está de por medio, y esto sí lo señalo de manera muy particular, es la mayoría en la Cámara de Diputados, porque hoy, independientemente de que tienen una mayoría absoluta, están sobre representados por las alianzas que construyeron con los demás partidos y que además esto debería de ser un tema legal, pero no lo es. Bueno, hoy van a tratar de conservar esa mayoría absoluta, peor escenario o mejor escenario para ellos, la mayoría simple. Y a mí lo que me preocupa, y que es lo que les quiero compartir, que de tener mayoría absoluta van a tener acceso a más reformas constitucionales en la segunda parte del gobierno, en la que sí podría estar ya la sensación, la tentativa, porque bueno, esto es política y además el presidente, como cualquiera, es un ser humano, esta posibilidad de plantear una reelección. Independientemente de cuánto tiempo dure el régimen de la 4T en este país, y lo que tenemos bien claro es que los presidentes duran 6 años, y yo sí veo un riesgo de una tentación de una reelección. Independientemente de que hay otras reformas constitucionales que podrían agravar la situación económica y política del país. Bajo esa perspectiva, me parece muy interesante lo que están haciendo algunos partidos y además hay que reconocerlo, impulsados por este movimiento Sí por México, que además es un movimiento plural, encabezado por ciudadanos y que he tenido la oportunidad de platicar con ellos. No persiguen como tal una cuota de poder para tener a sus propios candidatos o a sus propios diputados. Se basan en una agenda programática de 6 puntos que además son muy lógicos, muy interesantes, pero que esto ya provocó que PAN, PRI y PRD se pongan de acuerdo en este momento, y no lo quiero limitar porque pueden ser más, a ir juntos en 158 distritos electorales de los 300, en los cuales, en las cuentas que ellos habían sacado, a ninguno de los 3 partidos le alcanzaba para competir con Morena. Bajo esta perspectiva, con un distrito que ganen de esos 158, vamos de gana. En los otros 142, y digo de momento porque esta cifra puede llegar incluso a 180, 190 distritos, sí irán solos porque cada uno de ellos considera que tienen posibilidades de ganar en esos distritos dependiendo de las características regionales. No olvidemos lo que acaba de pasar en Coahuila y en Hidalgo.
En este caso, aquí el riesgo es que en esos 142 distritos, su propia militancia pueda rechazar una alianza impensable hasta hace algún tiempo entre el PRI y el PAN, y que eso, pues, si bien no le mandara los votos a Morena, sí pudiera generar abstención. Me preocupa además que esto va a fortalecer el discurso presidencial de la mafia del poder, el prianismo, que pues habría que ponerlo en un contexto de que no se están fusionando, no están yendo en una agenda de temas comunes. Simple y llanamente es un hecho pragmático en los cuales la oposición se pone de acuerdo para competirle a quien tiene la mayoría, como sucede en todas las democracias modernas del mundo y que lo vemos frecuentemente, sobre todo en España. Aquí esta alianza, y hay que dejarlo muy claro, no va a ser, insisto, una fusión de las ideologías muy disímbolas, además, entre el PRI y el PAN. Sobre todo, de lo que se trata es de acotar el avasallamiento que tiene la 4T en Cámara de Diputados, en el que todo se mayoritea y que cuando criticamos a la oposición, independientemente de sus errores del pasado, lo que hay que decir es que hoy no tienen las herramientas para dar la batalla. Ni juntos lo pueden lograr. Y si nos hemos salvado ha sido porque en el Senado los números todavía alcanzan para hacer un frente. Pero en Cámara de Diputados, pues lo hemos visto, el control de Morena y sus aliados es absoluto. Entonces, esta alianza pragmática, que además debo reconocer, yo la veo bien en ese sentido, lo que implica es tratar de que Morena no tenga esa mayoría absoluta, incluso mayoría simple, y ya estando en Cámara de Diputados, cada partido tendrá su bancada, cada partido tendrá sus argumentos, su forma de ver las cosas y de plantearlas, pero eso sí, generarán un bloque como, insisto, sí ha funcionado en el Senado, para evitar decisiones que sigan lastimando la economía y la parte política del país. Sigo pensando que esta va a ser una elección de Estado, pero a lo mejor lo que puede ser muy interesante es que ante la desilusión de muchos grupos respecto del gobierno de la 4T, hace un momento decía que el presidente todavía está en 60% de popularidad, su gobierno no, su gobierno anda alrededor del 30%, y en los temas más importantes, evidentemente salud, economía, política, seguridad, está reprobado en todos los rubros. ¿Esto qué quiere decir, para decirlo igual en términos coloquiales? Que a la gente le sigue cayendo bien el presidente, pero que reconocen que ha sido muy mal administrador, que el gobierno federal está destruido por dentro, sin base, sin conocimiento, sin experiencia, y como lo sabemos y lo vemos todos los días, tomando decisiones que son simples ocurrencias. Que bajo esta lógica que usaba yo hace un momento, en la cual al presidente le gusta tirar petardos o borregos, a ver cómo reacciona la sociedad o los grupos, para luego incluso a veces ceder o ser flexible, pues bueno, le ha mantenido esa popularidad en el discurso cotidiano, en el púlpito de las mañaneras. Pero la realidad es que no hay rumbo, no tenemos un proyecto de nación, y si esto lo vemos en perspectiva para el año siguiente, insisto, que si bien nos va, vamos a tener un déficit de 7, 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, no vamos a poder recuperar los empleos. Si camina esta iniciativa en contra del outsourcing, que lo que pretende es desaparecerlo por completo, no regularlo, reconozco y confieso, porque lo hemos sabido todos, hay algunos outsourcings que efectivamente no hacen bien las cosas, pero no son todos. Lo que nos va a poner es en un sistema en el cual no vamos a ser competitivos con el exterior y vamos a perder empleos. Le vamos a encarecer los costos a los empresarios, y esto va a generar una reducción de la planta laboral, sin lugar a dudas, de la eficiencia y de la capacidad. Y por otro lado, tenemos estos proyectos macros que el gobierno federal, el presidente en particular, ha impulsado como la solución, que se debió de haber entendido desde el primer momento en que inició la pandemia, que había que, si no cancelarlos, sí suspenderlos de momento, destinar ese dinero al sector salud y al apoyo de las empresas, que tampoco se van a consolidar el año próximo. Particularmente hablo del Tren Maya, de Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía. Independientemente de que no van a estar terminados ninguno de los tres, se les va a seguir metiendo mucho dinero, no se van a consolidar, y tengo además serias dudas de su funcionamiento en el futuro. Por otro lado, pues bueno, también independientemente de estos tres macroproyectos, tenemos toda la inyección de dinero que se le ha metido a Pemex, que no hay un solo experto internacional, que son los que realmente conocen del tema, que diga que esto ha sido un error,
y que además es como tirar el dinero en un barril sin fondo. Y por otro lado, pues bueno, tenemos el problema de la inseguridad que se va a seguir agravando más allá de los carteles, de los grupos organizados, porque la situación económica va a llegar a un punto en que va a ser desesperada. La mayoría de los que estamos aquí, supongo, vivimos en la Ciudad de México y como todos sabemos, desde el fin de semana estamos otra vez en semáforo rojo, en las 2 semanas más importantes de gasto de todo el año. Y yo ahí sí quiero reconocer por lo menos la valentía de Claudia Sheinbaum, porque esto se sabía que se tuvo que haber hecho hace 4 semanas. Pero quien se negaba era el presidente, insisto, por un tema de imagen, por un tema ideológico, y se tuvo que tomar la decisión, y aplaudo a Claudia Sheinbaum, porque los hospitales están rebasados, pero no solo los de la Ciudad de México, también los de la periferia, me refiero al Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla, porque se empezaron a enviar pacientes, no es que ahí llegaron a semáforo rojo, se empezaron a enviar pacientes de la Ciudad de México ante la insuficiencia de camas en la ciudad y también ya están llenos. Entonces, ante ese desbordamiento, fue necesario ahora sí implantar el semáforo rojo. Claro que eso nos va a traer consecuencias económicas desastrosas y eso va a ir de la mano con un aumento de la inseguridad, sobre todo en casos, y lo lamento mucho, en que a lo mejor quien salga a delinquir y a robar no necesariamente es miembro de un cártel o de una organización delictiva, sino que lo va a hacer por la pura desesperación de poder llevar algo de sustento a su casa. Y si a eso le sumamos, como ya comentamos, que no hay apoyos económicos de parte del gobierno para mantener el empleo, pues estamos ante el peor escenario posible. Y aunque yo sé, y lo hemos platicado mucho con Carlos, que nuestros deseos serían que esto amainara, no lo veo. El número de contagios va a seguir. Escuchamos ya esta alerta de esta nueva cepa que proviene del Reino Unido, que es, si bien no extremadamente letal, sí tiene un componente de contagio mucho más alto, pues que nos puede representar, si esto se disgrega y se dispersa por el mundo, un aumento aceleradísimo de contagios y no tenemos pues un sistema de salud suficiente para aguantarlo. Se habló de la vacuna, se firmó ya el contrato, es un número todavía muy insuficiente. Personalmente tengo algunas dudas por el tiempo en que le faltó para aprobarse, aunque científicamente hay quienes dicen que sí, pero no vamos a tener el número suficiente. Y la cosa que además veo más complicada es el tema de la logística. Cómo distribuirlas, cómo aplicarlas. Y aunque se le encargue al ejército, que bueno, además en este país ya es una moda encargarle todo al ejército, es una militarización per se, sutil y escondida, que también podría tener efectos catastróficos en el futuro, no veo las condiciones logísticas para que eso suceda y salga bien, sumado a la negativa que tuvo el gobierno alrededor de 7, 8 meses de no permitir el acceso a las pruebas rápidas y ahora a las antígenas, que afortunadamente el rockstar de la 4T, López-Gatell, ya reconoció que las antígenas sí sirven, que sí funcionan, que son muy eficientes. Y además, pues bueno, son muchísimo más baratas que las PCR, que llegaron a venderse hasta en 7,000 pesos, cuando su costo real es muchísimo, pero muchísimo más bajo. O sea, hubo quien sí lucró con ese negocio. Bueno, ahí están ya estas posibilidades de aplicar las pruebas antígenas, que ya López-Gatell dijo que sí funcionan. Hay que hacer pruebas y muchas pruebas, mientras que la vacuna se va aplicando, mientras que realmente vamos midiendo su eficiencia y sobre todo la capacidad logística para su aplicación. Insisto, creo que ese va a ser un tema bastante complicado. Y por último, pues bueno, la relación con Estados Unidos. El presidente López Obrador se esperó hasta el último momento posible para felicitar a Joe Biden. Todos sabemos, porque además eso es lo que se repite todos los días en los análisis políticos en Estados Unidos, que aunque la relación va a cambiar hacia mejor porque va a volverse otra vez institucional y no de personas, yo no descarto que exista un cobro de factura al respecto. Y hay temas que nos lo demuestran, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. Joe Biden, como presidente electo, ha dicho de manera rotunda y contundente que regresa al Acuerdo de París y que no solo eso, que le va a exigir a todos sus socios comerciales que tengan la misma actitud. Y aquí en nuestro país hemos visto que precisamente las energías limpias no son del agrado del presidente
independientemente, insisto, del tema de Pemex, de meterle dinero a Pemex y a la CFE, creo que ese va a ser un conflicto que todavía el gobierno federal no está preparado para afrontar. La llegada de Esteban Moctezuma a la embajada en Estados Unidos, sin que sea un hombre con una gran experiencia diplomática, por lo menos garantiza que en Estados Unidos lo van a ver como alguien, no del grupo radical López Obradorista, como alguien con el que sí se pueden entender, será un buen mensajero, pero quien toma las decisiones al final es el presidente López Obrador, que remataría diciendo que en este tiempo lo que nos ha demostrado es que más allá de esta obsesión que tenía por gobernar el país, más allá de todas estas promesas que hizo a lo largo de tantos años, administrativamente hablando, no ha demostrado capacidad, está hundiendo a la burocracia en un marasmo en el cual no hay resultados, no hay eficiencia. Como ustedes se imaginarán, por el ejercicio nuestro del periodismo, tenemos mucho contacto con muchos funcionarios y una constante, incluso Alfonso Romo en su renuncia lo daba a entender, es que en el primer nivel pueden haber acuerdos, pero cuando se aterrizan de los subsecretarios para abajo, nada sucede porque la gente que está ahí no tiene interés, no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento ni las herramientas para llevar a cabo el más mínimo proceso que antes, aunque se criticaba mucho a los gobiernos del PRI y del PAN, funcionaban casi en automático, en los niveles intermedios. Y bueno, pues esto nos representa entonces que vamos a tener con Estados Unidos una nueva relación, mejor en algunos aspectos, me refiero al tema de la migración, a la cooperación en seguridad, pero que va a ser muy puntual y muy clara en los temas laborales y de medio ambiente, que también han sido elementos que este gobierno ha desatendido porque no le interesan, y cuando les interesa, como en el caso del outsourcing, pues si me corto un dedo en vez de que me entablillen, lo mejor es amputar. Esa ha sido la constante de la 4T. No puedo dejar de mencionar el último acontecimiento, el sensible fallecimiento del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que hasta donde se sabe, y todavía no es una información confirmada, pero todo indica que así es, puede ser producto de un ajuste de cuentas entre cárteles, lo cual pone en entredicho los avances en materia de seguridad que el gobierno de la República presume cotidianamente, sobre todo porque hay que considerar que si los índices delictivos bajaron en algún momento fue porque estábamos todos acuartelados y encerrados por la cuarentena. Si la gente vuelve a salir y además no tiene empleo, estos índices nuevamente subirán y a lo mejor de manera exponencial. Lamento mucho el fallecimiento del exgobernador, pero lo que quiero poner sobre todo en contexto es que probablemente este no sea el último asesinato o ejecución que veamos de figuras públicas, porque pues, los cárteles, los grupos delincuenciales dejaron de tenerle miedo al gobierno. Recordemos lo que pasó incluso hace unas semanas con Omar García Harfuch. Entonces, estos se van volviendo constantes. Me da la impresión de que este gobierno se está desmoronando por dentro. No tiene, incluso como yo les decía hace un rato, una ruta, un plan trazado. Trabajamos todos los días en base al humor, a la ocurrencia, al estado de ánimo, con un discurso muy politizado, muy ideologizado, que sí, tiene muy contentos a los 13, 14 millones de mexicanos que han sido seguidores del presidente antaño y que son además los beneficiarios de los programas sociales. También veo una enorme decepción en los otros 14 o 15 millones que votaron por él sin ser López Obradoristas o morenistas, que lo hicieron en su momento por castigar al PRI y al PAN, y que a lo mejor ahora ese castigo se lo van a devolver votando por otra fuerza política. Por eso insisto que a mí me gusta la alianza, porque además de que no es una alianza hipócrita en el sentido de hablar de programas en conjunto, sino simple y llanamente el pragmatismo de ir juntos para evitar el avallazamiento de Morena, creo que también al electorado le van a facilitar de alguna manera que al tener menos opciones en la boleta, esto se vuelva pues lo que tanto ha querido el presidente, un referéndum. ¿Te reitero la confianza o te castigo dándole el voto a la oposición, sobre todo, insisto, en diputados federales, para frenar estas iniciativas que a muchos no nos parecen? En el tema de las gobernaturas, creo que a lo mejor estas alianzas no se van a consolidar. Hasta hoy, la única que está en firme es la de Zacatecas, en la que sí van todos, con Fito Bonilla, contra David Monreal, hermano de Ricardo Monreal en Zacatecas, y que aunque en este momento Monreal tiene mejores números, creo que va a ser muy competida y muy peleada.
Lamento mucho que se haya roto la alianza en Campeche y en Nuevo León, y los junto porque se rompió por el mismo tema. Ahí hubo, creo yo, se privilegió los intereses personales y particulares de los presidentes de los partidos. No están viendo la fotografía completa, están muy concentrados en las diputaciones federales, pero creo que Nuevo León era una gobernatura que se podría dar por ganada en la alianza PRI-PAN, con varios puntos de diferencia y por un desacuerdo entre los líderes nacionales de los partidos por temas personales. Hoy tenemos al candidato del PAN, el senador Víctor Fuentes, casi en un empate técnico con la de Morena, que por cierto, acaba de renunciar al PRI para ser candidata de Morena. 3 veces presidenta municipal de Escobedo, no le daban los números si hubiera ido por el PRI, se va por la fácil, se va por Morena y ahora están en empate técnico. Y así vamos a ver en las 15 gobernaturas muchos escenarios similares que, insisto, hoy, aunque sean más mediáticos y a lo mejor llamen más la atención, tenemos que concentrarnos en la elección a diputados federales para evitar una mayoría absoluta que en realidad vuelva a poner en riesgo al país, porque lo que hemos visto en estos 3 años puede ser nada si lo comparamos con los que siguen. Jaime, Carlos, no sé cómo andemos de tiempo. Bien, mi estimado Memo, si quieres seguimos un poquito más, algún otro tema que quisieras compartir, alguna previsión del próximo año, y ahorita y pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Estás de acuerdo, Memo? Cuando ustedes me indiquen. Bueno, perfecto, pues, adelante. Insistir en el hecho de que las perspectivas para el año siguiente lamentablemente no son halagüeñas en ningún sentido. Incluso este año pasaron muchas cosas que en otras circunstancias nos hubieran llamado poderosamente la atención, eventos deportivos, circunstancias de la vida política, económica y social, porque nos concentramos todo en la pandemia. Solo pues, para referir en ese hecho, creo que el año siguiente no va a ser muy diferente, a pesar de que hay algunos indicios o algunos intentos de recuperar la normalidad. Estamos viendo, más allá de lo que está pasando en Reino Unido, que la mayoría de los países europeos volvieron a cerrar y necesariamente en México tendremos que hacerlo en algún momento de enero o febrero. Vamos a estar muy cerca de la época electoral, que además va a ser una transformación de cómo estábamos acostumbrados a ver las campañas políticas en México. Olvídense de los mítines, de las grandes concentraciones, incluso de los candidatos tocando puertas casa por casa. Hoy todo será por medios de comunicación, por redes sociales, lo que se llama por aire. Y creo que eso pues va a jugar un poco en contra del régimen, porque finalmente no les va a permitir tener la cercanía para usar todo ese dinero que han recolectado de los fideicomisos y de los fondos, que además es una parte esencial de cómo se gana una campaña política, con la dádiva, con la despensa, con el acarreo. En todo caso, el debate tendrá que ser de mucha más altura, aunque sigo insistiendo que en la mayoría del imaginario colectivo de este país, esta elección se va a tratar de refrendar, de volver a dar un voto de confianza o de castigar. Y en esto no podemos tampoco hacer a un lado los últimos escándalos que han sido a lo largo de los 2 años, pero los últimos, de corrupción de familiares directos del presidente, más allá de su nivel probatorio o de cómo se hayan manejado el hecho de los contratos en Pemex de la prima del presidente, o su hermano Pío recibiendo dinero de parte del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, no dejan ningún lugar a duda de que lo que él se ha dedicado a profesar, aunque algunos creemos que a lo mejor él sí personalmente no toma dinero para su bolsa, dejan muy mal parada la 4T en materia de eso que tanto castigó, de eso que tanto habló. Recordemos, por supuesto, el gran ejemplo que fue el caso de Emilio Lozoya, en el que nadie está en la cárcel y nadie se va a ir a la cárcel. Un asunto que se mató de origen desde el gobierno, violentando el debido proceso, porque de lo que se trataba era de generar bulla, de generar un ruido para seguir vendiendo esta historia de que el PRIAN es la mafia del poder. Yo creo que el PRI y el PAN, sí, por supuesto, cometieron muchísimos errores en lo individual, pero hoy como oposición, y ese sería un deseo más que un análisis, creo que en esta alianza, por lo menos lo que sí están entendiendo, es que hay que poner un freno a este avasallamiento y que en política lo más importante es la discusión, es el acuerdo. Si hay una mayoría absoluta, es imposible llegar a esos acuerdos.
Creo que a todos nos consta que en su momento, cuando gobernaba el PAN o cuando gobernaba el PRI, había esa posibilidad, a pesar de la rivalidad política, de alcanzar objetivos, de proteger y cuidar los elementos esenciales. Me viene a la memoria el asunto de haberle quitado el presupuesto a las guarderías infantiles, por ejemplo, porque de 200 había corrupción en 5 y en vez de corregir lo que estaba pasando en esas 5, pues quitemos todo el presupuesto, los refugios para mujeres violentadas, etcétera, etcétera. En un régimen político democrático, y lo vemos cotidianamente en los debates y en las discusiones que existen en los sistemas parlamentarios europeos, más allá de posicionamientos, lo importante es ofrecerle a la sociedad los mejores esquemas y los mejores programas y proyectos para su desarrollo. Aquí lo que estamos viendo es que en la ideologización, en la disputa política, en el interés de conservar el poder a todo lo que dé de manera personalizada, estamos destruyendo instituciones, estamos destruyendo programas y proyectos que funcionaban y que a los mexicanos nos costó muchísimos años construir y confiar en ellos. Y si no, ahí está también el ejemplo del constante ataque que le hace a la autoridad electoral, al INE, que sin ser perfecto, pues es reconocido a nivel mundial como uno de los organismos más transparentes que existe y con una enorme capacidad logística para organizar elecciones y que, insisto, la perfección no existe, pero en estos ejemplos o en estos modelos, pues yo creo que los mexicanos sí logramos alcanzar un nivel de confiabilidad muy importante, como lo tenemos en el ejército. Me voy a otro aspecto, pero que en esta necesidad de seguirle encargando todo, incluso ahora de tratar de volverlo una empresa, no solo para que construya, sino para que también opere instalaciones, creo que va a desvirtuar mucho su función. Y ahí el riesgo que podríamos correr es que en este empoderamiento les diéramos también una tentación que ellos no han tenido desde hace muchas, muchas décadas, pero que bueno, ellos también son sociedad, también son pueblo, como dice el presidente, y tenemos información que muchos de los soldados rasos de la tropa no están muy de acuerdo porque a ellos también les ha afectado la situación económica, la pandemia, y que no podemos esperar que solamente un grupo cupular, los generales, los coroneles, sigan sosteniendo una circunstancia que en otros países hemos visto cómo ha terminado. Entonces, pues creo que ahí habría que estar muy, muy atentos al proceso electoral del año siguiente. Yo, independientemente de las preferencias electorales de cada quien, que por supuesto se respetan, lo que sí les invitaría de manera muy respetuosa es a participar, porque lo que no podemos esperar después del resultado cual sea es un resultado en el cual nos estemos quejando si no tuvimos la voluntad, el deseo, la responsabilidad y la obligación de por lo menos en ese voto individual que todos cuentan y todos suman, poner nuestro granito de arena por recomponer algo que, de veras se los digo y no quiero sonar catastrófico, de darse una nueva mayoría absoluta de Morena, podría ser catastrófico para nuestro país y para nuestra sociedad. Son momentos muy complicados, de mucha reflexión, por supuesto, en este marasmo de noticias que surge con tanta rapidez, además a través de las redes sociales. A veces nos podemos perder de lo que realmente importa. Y por supuesto que la distracción es una estrategia política que es usada desde hace mucho tiempo y que tengo que reconocer que el presidente de la República es un genio para distraernos de las cosas que realmente importan. Y la única forma que veo práctica es votando en la elección del 21, evidentemente bajo el criterio que cada quien considere mejor. Jaime. Querido Memo, muchas gracias, de verdad, qué buena plática. Cerrar contigo el fin de año ya, de verdad, para nosotros es muy importante. Los que te conocemos, pues sabemos esa gran calidad. Los que de alguna manera creo que son pocos los que no te conocían. Creo que hoy ya te van a estar viendo todos los sábados a las 7 de la noche en Telefórmula, querido Memo. Oye, y tenemos 2 preguntas en chat y vamos a abrir el micrófono a 2 personas. Tengo una pregunta de Manuel Carrillo y de Gabriela Breña. Sí. Y Miguel, en producción, si nos vas empezando a abrir el micrófono de Carlos Alberto Luna y después de Edgar Rodríguez para las preguntas de las manos levantadas que tenemos aquí dentro de la gente que nos está viendo, los amigos que están viendo, amigos y amigas. La primera de Manuel Carrillo, querido Memo, es que si ves algo rescatable del 2020, para ti hay algo rescatable, ¿y qué es lo peor del 2020 de acuerdo a tu punto de vista?
Lo único que vería rescatable es, en términos muy, muy sensibles y humanos, la labor extraordinaria de doctores y doctoras, de enfermeros y enfermeras, esta vocación personal a toda prueba de ser empáticos, independientemente del contraste, insisto, de tanta gente, vecinos que los maltrataban porque podrían estar infectados de COVID. Creo que esa no es la sociedad mexicana que hemos visto tan solidaria en otras ocasiones como cuando hemos tenido sismos. Creo que si hay algo que rescatar, evidentemente sí, es al personal de salud, que si esto fuera una guerra, pues son los que están en la primera trinchera de la batalla, no se hicieron chicos, dieron la batalla, seguramente hubo algunos, porque no se puede generalizar que no, pero creo que hoy tendríamos que hacerles un reconocimiento gigantesco por poner en riesgo su vida y por atender tan empáticamente a gente que sabía desde que estaba entrando al hospital que a lo mejor ya estaba desahuciada. Si habría que rescatar, yo creo que eso sería lo primero. Lamentablemente en términos políticos y económicos no veo nada. Lo peor, por supuesto, la pandemia con todo lo que implica alrededor de ella en términos económicos, políticos y sociales. La pregunta de Gabriela Breña, querido Memo, te felicita por la plática y dice que si sabes algo de esta propuesta de Constitución Mexicana 2020, ese documento del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, o sea, ¿qué es y qué tanto puede recobrar fuerza con esta administración? Bueno, evidentemente no hay una información que podamos dar por certera, por válida. Sí, por supuesto, lo he escuchado. No dejemos de lado también las ideas que tiene el presidente al respecto, con su constitución moral, con sus reglamentos, con sus idearios. Creo que todo esto, insisto, son distracciones para tenernos discutiendo cosas que no necesariamente van a pasar en el corto plazo y que en todo caso todo tendría que pasar por el legislativo, y por eso insisto en la importancia de poner atención en la elección particularmente de diputados federales en el 2021, porque de cualquier manera, cualquier propuesta de donde venga tendrá que pasar por ahí. Y si hay una mayoría absoluta, sabemos de antemano que lo que va a pasar es una imposición de una idea particular y personal. Que si no hay mayoría, por lo menos habrá debate, por lo menos habrá discusión y por lo menos habrá la oportunidad de corregir lo que hoy podría ser simplemente el cumplimiento de un capricho. Perfecto. Vamos a abrir el micrófono. Tenemos a Carlos Alberto Luna y después a Edgar Rodríguez desde Houston. Les pediría nada más, por el obvio de tiempo, ser breves para poder dar paso a más preguntas. Querido Carlos, ¿tienes abierto el micrófono? Ya veo que está prendido. Gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Muchas gracias. Gusto en verlo, Guillermo. En alguna ocasión nos vimos en la oficina de Carlos Sandoval. Digo, son 3 preguntas, pero son muy breves y de hecho la segunda me va a llevar a la tercera. La primera, en la parte económica, yo recuerdo perfectamente que cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, estaba también todo muy restringido, muy cerrado. Es más, hasta se decía que no había curitas en los hospitales y no sé qué tanta cosa. Pero después la economía se activó al grado de que se hicieron muchísimas obras como hacía muchos años no se hacían. ¿Irá a pasar esto en este sexenio de López Obrador? ¿Veremos una activación de la economía después de todo lo que estamos viviendo? Y la segunda y tercera, ¿por qué México tiene tantos partidos políticos? ¿Por qué México necesita tantos partidos políticos? Últimamente al final todos se van a aliar y unas alianzas muy raras, en el sentido de que, por ejemplo, una alianza PRD-PAN, cuando el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en aquel famoso debate con Diego Fernández de Ceballos, dijo: nosotros tenemos proyectos de nación totalmente diferentes y desde hace cuántos años están aliados. Y ahora lo peor, el PAN queriéndose aliar con el PRI. Sé que mi abuelo, en paz descanse, que desgraciadamente nunca lo conocí, él fue panista, fue allegado a Vasconcelos. Si viera esto se volvería a morir. Entonces, pues mis preguntas son: ¿por qué México necesita tantos partidos políticos? Y la tercera pregunta sería: ¿hacia dónde hacerse? ¿Hacia dónde hacerse para que la oposición frene tantito esto que estamos viviendo? Simplemente cuando iban a hacer las elecciones presidenciales, voy a hablar de la competencia, pero cierto programa político de Canal 11 hasta llegaron a comentar, es que no hay para dónde hacerse. Entonces mi pregunta sería: ¿para dónde hacernos ahora?
Bueno, empiezo con la económica. Evidentemente, lo deseable sería lo que comentas, que después de la pandemia hubiera una reactivación económica. Yo creo que en el equipo del presidente hay gente que sí sabe de esto y sí se lo propone, pero lamentablemente con las acciones, una cosa es el discurso y otras cosas son las acciones, estamos alejando la inversión extranjera, estamos alejando la inversión nacional. Con el tema del outsourcing estamos provocando todavía un mayor desempleo, no tener competitividad. Y además acuérdate que uno de los temas más importantes del partido del presidente Biden en materia del Tratado de Libre Comercio fue la parte laboral. Lamentablemente hay intenciones en el discurso, no las veo en la práctica. De no hacerse así, con el peso tan grave que vamos a tener de estos 7, 8 puntos negativos del PIB que vamos a tener el año que entra, si no volteamos a ver a esas inversiones públicas, a la generación de infraestructura que genere desarrollo y sobre todo un respeto irrestricto de la actividad empresarial, esta pandemia, ya no solo médica, sino económica, se va a prolongar a lo largo de todo el sexenio. Ni siquiera teniendo un crecimiento espectacular en la segunda parte, ya en el promedio, cuando terminara la administración del presidente López Obrador, vamos a estar en números positivos. Entonces, creo que ese sería más, insisto, y como siempre lo digo, un deseo que un análisis. Eso es lo deseable, pero no veo las condiciones. En el tema de los partidos políticos, en este país hay muchos porque son satélites de los grandes. Precisamente hoy, por eso Morena tiene una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados de lo que le correspondía en términos de ley con el número de diputados que obtuvo. Pero si le sumas a sus aliados del PT, del Verde, de Encuentro Social, que además, hay que decirlo, en esa sobrerepresentación han violentado el marco institucional de la Cámara de Diputados, pues como estrategia la entiendo como divide y vencerás. En este caso, los 3 nuevos partidos, por ejemplo, tienen la obligación de ir solos en la primera elección, es un mandato legal, pero los 3 nuevos partidos son aliados de Morena. O sea, si ellos tienen diputados, aunque no fueran en la misma casilla en la boleta, al llegar a la Cámara se les van a sumar, porque además, y lo vimos, hubo un mercadeo, una romería de diputados que iban de un lado para otro para conseguir mayorías. Pues bueno, votar por esos 3 partidos, indistintamente, es darle votos a Morena, que a lo mejor no los van a obtener con sus candidatos, pero sí por esa vía. Y por el otro lado, insisto, por eso veo interesante la alianza PRI-PAN-PRD, porque por lo menos le vamos a facilitar o le van a facilitar a la sociedad un par de decisiones. Refrendo o castigo. Y castigar, en este caso, lo que quiere decir es evitar el avasallamiento. No nos extrañemos, esto pasa en todas las democracias modernas, en los sistemas parlamentarios es el pan nuestro de cada día, no son alianzas, insisto, programáticas o de agenda, son simple y llanamente electorales en una competencia. El número de partidos políticos sí puede ser mucho, en Estados Unidos hay 2 y concentran todas las expresiones. A lo mejor no se trata de un tema de números, se trata de un tema más de posiciones y de competencia electoral. De todas maneras, con ese número tan grande de partidos políticos, no tienen peso hacia el futuro, no se arraigan en la sociedad, unos desaparecen, crecen unos, y lo triste, insisto, es que terminan volviendo satélite de los 3 o 4 grandes. Perfecto. Querido Edgar, tienes prendido el micrófono desde Houston y fue la plática número 29. Si alguien no vio la plática de Edgar, está ahí en Telered Digital. Querido Edgar, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Mi manera de reconocerles este esfuerzo es agradecer a Carlos, a ti, Jaime, y a ti, Guillermo, porque lo que hacen con tanta puntualidad y con tanto esmero es contribuir a la educación de una sociedad que, en mi convicción, no pudo pintarla mejor. La fallecida Icramantaki. México es una sociedad que se niega a crecer. Y lo que ustedes hacen es justamente abrir el diálogo, promover la reflexión para que crezcamos. Desde ahí mi pregunta, Guillermo, para conocer tu experiencia. Me parece que el reto más importante que tienen los medios de comunicación, más allá de la figura presidencial en turno, porque siempre ha sido la figura presidencial, así es el sistema político mexicano, hoy es esta competencia de la desinformación que se promueve no solamente desde el aparato gubernamental, hay empresarios que meten la mano, organizaciones sociales que meten la mano, en esta cultura de la cancelación,
en esta cultura de la no verdad, ¿no? Del fake news. Y tenemos una sociedad que se alimenta de estas cosas y que me preocupa porque ustedes pareciera que son como los Quijotes. Hacen un esfuerzo impresionante para dar su punto de vista informado y entonces todo lo que ustedes comenten de repente se muere en un meme que circula en un WhatsApp claramente con corte propagandístico de la corriente que sea, ¿eh? Esto no nada más es de una corriente. Y entonces nos desarmamos, porque si queremos generar esta cultura ciudadana para crecer, es este fenómeno que está ahí con las redes sociales que compite. Entonces, ¿cómo vislumbras tú ese reto, Guillermo, en tu experiencia, en tu vasta experiencia periodística? Y qué podríamos hacer los ciudadanos, no para mejorar nada más a hacer las preguntas, sino para ayudarles a ustedes, a los medios, a contribuir a esta construcción de debate nacional que me parece que nos hace muchísima falta? Tocas un tema extraordinario, Edgar, independientemente de la parte que nos corresponde en lo personal, porque también es un elemento de una gigantesca influencia política y social. Más allá de la labor periodística, hoy el uso de la información con fines políticos se ha vuelto no solo en el tema de la polarización, una manera de competirse o de estarse atacando, sino de manipular. Siempre se ha hablado que los medios manipulan. Y hoy que tenemos más apertura que nunca, puede ser que hoy es cuando más se manipule. Pero ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? Que lamentablemente una gran mayoría de los mexicanos que recibe una información no la verifica. El gran problema es ese. Los que hacemos este ejercicio, insisto, con un ánimo de vocación, lo hacemos con profesionalismo, y Carlos y Jaime no me van a dejar mentir. La regla número 1 es verifica, después vuelve a verificar, y por tercera vez vuelve a verificar antes de dar una noticia. Cuando se trata de una opinión es más aún, porque lo que nosotros hacemos como opinadores es darte a ti argumentos para que normes tu criterio. Por supuesto, y no hay que ser hipócritas, todos tenemos un lado, todos tenemos una preferencia. Opinar además es un ejercicio en el cual, independientemente de la reflexión y del análisis, también tú pones de por medio tus puntos de vista. Pero eso hay que hacerlo de forma comedida, con respeto al auditorio, pero sobre todo, lo más importante, con información verificada. A lo mejor, la diferencia de los medios formales, serios, obviamente voy a presumir al Grupo Fórmula, es que todo lo que decimos está verificado. El asunto es que cuando eso ya se mueve en las redes, o se mueve en los WhatsApps, o se mueve en las plataformas, pues tenemos una enorme participación, perdón la expresión, de patito.com, de etcétera, etcétera. Y lo lamentable es que quien recibe, no discrimina, no averigua, no investiga, no checa fuentes confiables. A mí me han tocado experiencias increíbles de gente respetada, de gente admirada, de gente con experiencia y con estudios, que se han ido con la finta y retuitean o reenvían. Y si además esas personas tienen una cierta influencia, pues generan un caos. Y sí, además hay que decirlo, este régimen, si bien no nos censura como tal, como se hacía en los 70s, nos lleva en esta carretera de información falsa para distraer y confundir. Y lamentablemente, además te lo tengo que decir, una noticia falsa que causa efecto, después, aunque se corrija y se dé a conocer, ya generó una sensación, ya generó un efecto, pues. Entonces yo ahí, mi única recomendación sería, es que te llegue lo que te llegue, hay fuentes formales, serias, donde puedes corroborar si eso es verdad o no. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hemos visto que han matado a Chabelo no sé cuánta cantidad de veces. Te vas a los portales de los periódicos serios y la noticia no está, entonces quiere decir que no pasó, que es mentira. Querido Memo, tenemos por ahí una pregunta, déjame, en el chat. Estamos ya en los últimos minutos, pero todavía si alguien quiere preguntar puede levantar la mano. Tenemos a Ángel Esteves, dice, querido Guillermo, ¿cómo ves el congelamiento de la reforma energética? La demanda eléctrica no va a detenerse y la generación está creciendo, y menos las energías renovables. Gracias, Ángel. Bueno, lo comentábamos, la llegada de Joe Biden va a cambiar este escenario de manera radical. Hay una tendencia de la 4T y personalmente, para el presidente este es un tema personal, histórico, de posicionamiento. El
darle otra vez a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad el privilegio a lo mejor del monopolio choca necesariamente con lo que se hizo en la reforma energética. Independientemente de que esta todavía no se ha modificado y que naturalmente la tentación de tener otra vez mayoría en el Congreso lo podría hacer, ahora el punto de quiebre es la llegada del presidente Biden a Estados Unidos, porque, insisto, él ya fue muy enfático en decir que Estados Unidos regresa al Acuerdo de París, pero que le exige a todos sus socios comerciales, y no hay que olvidar que somos el principal, un respeto irrestricto por las energías limpias. Esto sí va a ser paradigmático, va a ser un punto de quiebre, más allá de los debates o las discusiones que se tenían con Donald Trump, que también muchas eran ocurrencias. Aquí sí hay una agenda programática política muy puntual, y creo que esto sí va a generar un cambio. Independientemente que además, como ya lo comentamos, todos estos aquelarres que han sucedido alrededor de la Comisión y de Pemex han provocado una pésima imagen de México en el extranjero ante la falta de certeza. Yo ahí sí tengo una esperanza fundada, gracias a la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, que México necesariamente tendrá que retomar su agenda de energías limpias, y eso va estrictamente ligado a la reforma energética, va ligado a la competencia económica, y creo que esto va a evitar, más allá del proceso legislativo, que podamos seguir sufriendo los caprichos de don Manuel, del ingeniero Oropesa y del presidente. Querido Memo, Isaac Peñalosa, lo voy a leer tal cual, dice que si añoras el régimen anterior y qué propones para regresar, qué propone para regresar al sistema que dice corrompió hasta el subsuelo. No, personalmente no lo añoro. Estuvo plagado, y si hablamos particularmente del sexenio anterior, estuvo plagado de actos de corrupción, de actos de banalidad, de soberbia, de arrogancia, pero por lo menos tenían un respeto por un sistema que funcionaba, y ahí me refiero otra vez a toda esa cantidad de funcionarios, y Jaime, tú conociste a muchísimos también, directores, subdirectores, que a lo mejor no militaban en ningún partido, que tenían 20 o 30 años de carrera administrativa, Bueno, que sabían hacer las cosas, que además las hacían con profesionalismo y sin corrupción. No hablemos, porque ese ya es otro tema, de las decisiones que tomaban sus jefes, los subsecretarios o los secretarios. No, yo no añoro personalmente un régimen del PRI o del PAN. Lo que sí añoro es un sistema que funcionaba, que incluso en el cinismo de hacer dinero con recursos públicos, pues había una costumbre de que por lo menos las cosas no se cayeran y funcionaran. Y lamentablemente, la promesa de cambio del presidente, que además hay que decirlo, sonaba extraordinariamente bien. ¿Quién puede estar en contra de un candidato que te propone acabar con la corrupción, acabar con los privilegios y con las prebendas? Y lo único que hizo fue tomar acciones simbólicas. Esta farsa de vendí el avión, no vivo en Los Pinos, son acciones, puede ser bastante agradables para el pueblo, pero son simbólicas. En términos reales, la corrupción no se ha acabado. No se ha acabado, incluso sigue igual o peor que antes. Ya no hay formalidad ni institucionalidad gubernamental, no hay vocación de servicio, hay puras ocurrencias, y además los cargos más importantes, cargos técnicos, están repartidos a líderes de grupos políticos como prebenda o como pago por haber acompañado el movimiento. Entonces, no, personalmente no es que extrañe en particular a ningún partido político. Lo que me encantaría sería ver un sistema donde hubiera competencia por ocupar esos cargos públicos. Y voy a ir a una reflexión de hace muchísimos años. A mí me tocó conocer a muchos funcionarios federales que eran muy capaces y que competían entre ellos por los cargos, independientemente de los padrinazgos y los amiguismos. Hoy en México eso se ha perdido, hoy se llega al puesto, y a lo mejor no es solamente de la 4T, se llega por un premio político, y pues si no, explíquenme lo de la maestra Delfina en la Secretaría de Educación, y pues ¿qué propondría para hacerlo? Que hubiera más debate, que hubiera más participación política, equilibrio, en la medida en que un gobierno se ve o se siente obligado en darle respuestas a la gente, supongo, quiero pensar, que tratará de ser mejor para poder seguir ganando elecciones, que ese es el objetivo primario de cualquier partido político, ganar elecciones. Y el trabajo de los gobiernos es administrar y gobernar. Lamentablemente, y no es un tema de estar en contra personalmente del presidente López Obrador, está administrando el país de manera terrible.
Hay dos preguntas más, las voy a juntar, querido Memo, por obvio de tiempo. Dices, ¿qué opinas sobre el tema de la reelección de cargos como de tema de diputados? Y la segunda la voy a poner de una vez. López Obrador se tardó en felicitar al presidente Biden de Estados Unidos, al presidente electo. ¿Cómo ves la relación? Ya platicaste un poco, pero ¿cómo ves ya la relación con respecto al país? Dice aquí, el efecto de la tardía felicitación de AMLO a Biden. Sí. Bueno, en el tema de la reelección, me gusta por lo que acabo de decir. Si tú ocupas un cargo de elección popular porque llegaste ahí por un padrinazgo, por un compadrazgo, por un pago de favores, pues tienes 3 años, ya sea como presidente municipal o como diputado, para justificar que la gente te califique y te vuelva a aceptar como candidato y vuelvas a ganar. Y yo creo que quien va por una reelección, por lo menos en ese primer periodo, se va a cuidar de hacer las cosas bien, de no cometer errores exprofeso. Hay que recordar que gobernar desgasta desde el primer momento en que se toma posesión. En el caso de los diputados, por ejemplo, que no ejercen obra pública, que su trabajo es legislativo, pues luego a veces es difícil conectar con el electorado una vez que fuiste electo. Pero por supuesto que estoy de acuerdo con la reelección, porque esa es la prueba de fuego para saber si hiciste bien o no las cosas. Y creo que eso se va a notar ahora, precisamente en este proceso legislativo. Muchos de los que están ahorita van a ir por esa reelección, vamos a ver cómo les va, y ahí otra vez hablo del referéndum. ¿Es premio o castigo? En el tema de Estados Unidos, ya lo comentamos, la mejora tiene que ver que esta va a ser una relación institucional de gobierno a gobierno, en el que ni de aquel lado ni de este van a haber ocurrencias o amistades o personajes que intervienen solamente por el hecho de ocupar una posición familiar. Desde ese punto de vista veo una mejora, pero sí veo una muchísimo mayor exigencia del gobierno de Estados Unidos en temas formales de política, de agenda, como comentamos ahorita, por ejemplo, en materia energética, en materia medioambiental, en materia laboral, que van a ser a lo mejor más fuertes de todas las presiones que en algún momento dado nos hizo Donald Trump con sus amenazas, que además muchas de ellas fueron solo eso, amenazas. Aquí sí veo una política de Estado de Estados Unidos hacia nosotros, en la que el gobierno mexicano va a tener que cambiar muchísimas cosas, no solo en la parte práctica, en la parte ideológica también. Sí. Oye, creo que hay una pregunta la más dura, porque aquí dice Cacho del Cruz Azul, que cómo le ves el futuro al equipo. Bueno, los que le hemos ido a León toda la vida. Yo creo que los que le vamos a Cruz Azul tenemos la ventaja que aguantamos todo. Hemos demostrado nuestra capacidad de resiliencia, como se dice ahora. Lo platicábamos antes de entrar al aire. Lo que Cruz Azul necesita es una limpia, pero pues los que somos aficionados de a de veras, que no nos andamos cambiando de equipo como tú conoces a un amigo que tenemos en común, pues aguantar vara, no hay de otra. Así es. Pero mira, puso Cacho del Cruz Azul para que quede que él no se cambie de equipo. Ahí está, firme aquí. Firme. Aquí está. Firme. Oye, bueno, nada más, Mari Carmen Padilla te manda a felicitar, bueno, vamos a felicitar a Carlos y a mí por que desea buen año. Y pues, querido Memo, de verdad, estar contigo es un gozo, escucharte siempre todos los sábados para nosotros es sensacional. Yo muy agradecido por el espacio que me has brindado para hablar sobre temas de pobreza, sobre la NFPA. Y bueno, decirte que nada más estamos en el último mensaje. Si quieres despedirte, adelante, querido Memo. El último mensaje para la gente que nos vio hoy, que nos acompañó y que nos acompañó en todo el año, prácticamente. Pues brevemente, agradecerles a todos ustedes por su compañía esta noche. Es un verdadero placer poder compartir reflexiones, sobre todo en el entendido de que, como lo platicábamos con Edgar hace un momento, independientemente de la obligación que uno tiene de dar información, esta tiene que estar verificada, crear conciencia, crear este ánimo participativo como sociedad, porque lo que se viene el año que entra va a ser muy complicado y créanme, esta elección del 2021 de diputados federales, que normalmente las elecciones intermedias federales nadie les hace caso, pues hoy pueden ser el parteaguas y el paradigma del futuro de este país. Aquí no estamos para hacer propaganda por ningún partido, cada quien tiene su preferencia y su participación, pero lo que yo sí les invitaría de manera muy respetuosa es a participar. Y a ti, Jaime, y a ti, Carlos, pues un agradecimiento enorme por esta invitación que tanto me honra, obviamente con el afecto y el cariño personal que saben que les profeso de tanto tiempo. Felicitarles por este extraordinario esfuerzo que es Diálogos por México desde casa. Sigan haciéndolo, esto contribuye, ayuda, fortalece, y además creo que eso lo agradecemos todos los que estamos aquí presentes. No, pues gracias, querido Memo. De verdad, tus palabras nos motivan y de verdad te
Te aprendimos a ti. Esperamos que hayamos aprendido algo, ¿eh? Bueno, pues a mí no me queda más que darles las gracias ahorita antes de pasar con Carlos. Bueno, como es el último programa del año, nada más agradecerles a todas las personas que nos acompañaron y que vieron durante estos 8, casi 9 meses Diálogos por México desde casa. Como bien dice Guillermo, tomando al filósofo de Guadalajara, Jalisco, que dice que mientras ustedes aplaudan, nosotros seguimos. Entonces ya tenemos próximas conferencias, próximas pláticas para enero, para seguir en este ambiente de construir los diálogos. Bien lo dijo Edgar, escuchar las opiniones de la gente, muy importante, como hoy fue el caso de Memo. Nuestra solidaridad, y en especial pues, con todas aquellas familias que han perdido un ser querido y en estos momentos, pues nuestra solidaridad con ellos, nuestra solidaridad con todos los médicos, con el cuerpo médico, enfermeras, doctores, con todos. Y bueno, desear un buen año. Y querido Carlos, pues sin más preámbulo, para que cierres ya el programa, y pues muy agradecido con todos ustedes por haber estado con nosotros en estas 31 pláticas. Pues muchas gracias, mi estimado Jaime. Como siempre es un gusto, la verdad, muy amable. Felicitar a Guillermo, a nuestro gran maestro de comunicación. Es un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros, Memo. Este es un mensaje muy interesante, un análisis que la verdad nos pone a pensar a todos. Creo que nos da ánimo de que hay que estar muy pendientes y de que hay que seguirle trabajando todos los días con toda la fuerza posible. Muchísimas gracias. Desearles a todos, a todas nuestras amigas y amigos, una muy feliz Navidad, que creo que muy importante reflexionar y tener en compañía de los que podamos estar cerca estas Navidades, y obviamente pues un buen año. Definitivamente tiene que ser mejor el próximo año, y que aquí estaremos, aquí seguiremos en Diálogos por México desde casa. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos, y bueno, pues los dejamos con un poquito de música como es nuestra costumbre, y desearles lo mejor, y estén con su familia lo más que se pueda, comuníquense pues como se pueda, y un aplauso grande a mi estimado Memo. Muchas gracias, Memo, desde la distancia. Saludos a todas. Felicidades. Gracias.